Buenas tardes, Servé Thyssen. Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenido a librosperuanos.com. En esta ocasión tenemos, ¿no?, el texto que usted ha publicado en abril, ¿no?, de este año, titulado Mariátegui, una biografía ilustrada. Para empezar, ¿por qué una nueva biografía sobre Carlos Mariátegui? Bueno, en realidad hasta ahora no existe una biografía ilustrada de Mariátegui. Es curioso, tantas cosas se han escrito sobre Mariátegui. Claro, hay algunas biografías, la mejor o la más extensa es la de Guillermo Rullón, ¿no? Pero él tampoco la terminó porque él se enfermó y en los últimos años él no pudo terminar esta biografía. Y él tiene algunas fotografías, pero muy pocas. Y además la edición fue bastante mala, digamos, porque el papel no se prestaba mucho a la fotografía, ¿no? Hay otras varias pequeñas biografías que se han escrito, pero como dije, es curioso que hasta ahora no exista una biografía ilustrada, ¿no? Yo a Mariátegui lo conocí, por los cursos que seguí en la Universidad en San Marcos cuando llegué al Perú hace como 50 años atrás. Y ahí me hablaron de Mariátegui y los otros personajes de la época que me entusiasmaron, esta época de 1900, 1930, con Aya de la Torre, Valdelomar, Luis Alberto Sánchez, Vallejo, toda esta gente me pareció una época muy, muy simpática. Claro. Entonces, pero mi atracción principal para Mariátegui fue cuando yo encontré en la calle un ejemplar de la revista Amauta. Y eso le impresionaba, dice en el texto, ¿verdad? Sí, que me llamó mucho la atención por, primero, la belleza gráfica, ¿no? Con los grabados de Sabogal, dibujos, ilustraciones, pero sobre todo por la apertura, digamos, que tenía esta revista, donde cabían, digamos, temas de distinto tipo, ¿no? Literatura, historia, cine, música, arquitectura, de todo, ¿no? Entonces, allí comencé a interesarme más en la vida de Mariátegui. Y además, cuando me di cuenta que Mariátegui tenía solamente un año de primaria y que había muerto a los 35 años, que me pareció realmente impresionante, sí. Claro. Entonces me puse a leer un poco, digamos, las obras de Mariátegui, los pequeños tomos que existían, los 20 tomos de las obras completas, ¿no? Pero confieso que lo que siempre se dice, hay que leer los 7 ensayos, sí me gustó, pero no fue lo que más me llamó la atención, porque encontré, sobre todo en esta época, que yo no estaba muy al tanto de la realidad peruana, ¿no? Hay partes un poco densas, un poco áridas, ¿no? Como sobre la economía, las regiones. Lo que sí me gustó fue la parte donde trata de la literatura, ¿no? Pero después me interesaba mucho la parte artística de Mariátegui, ¿no? Lo que él habla de las nuevas corrientes de vanguardia en el mundo entero. Eso sí me llamó mucho la atención. Asunto del cual estaba sumamente enterado, obviamente, Mariátegui, ¿no? Usted acaba de justamente recordar que Mariátegui efectivamente fue un autodidacto, ¿verdad? Sin embargo, una parte de su texto menciona que Mariátegui y Falcón se habían matriculado en la Universidad de la Católica, ¿no? Y fue uno de los pocos, al parecer, asistentes. ¿Qué nos comentaría al respecto? Bueno, que estudió filosofía y latín, dicen. Sí, se inscribió en la Universidad Católica en el año 1917, pero parece que fue sobre todo a raíz de que él tenía contacto con uno de los profesores, que era un agustino, creo, y que le convenció de inscribirse en la universidad. En realidad parece que nunca asistieron mucho, al menos no hay ningún resultado de los exámenes al final del año donde consta que ellos, digamos, hayan asistido, ¿no? Fue una especie de, digamos, de capricho casi, ¿no? Para meterse a la universidad, porque él en general es más bien de tendencia anti-universitaria. Sí, él ha criticado muy fuertemente todo lo que se enseña en las universidades, que siguen métodos muy tradicionales, y, ¿no? Mientras él, leyendo
a causa de la enfermedad que tuvo cuando estuvo en el primer año de primaria en Huacho, fue, digamos, obligado a leer y leyó cantidad increíble de libros, revistas, todo lo que le podía tener acceso y mantuvo esta tendencia, digamos, de autodidactismo, digamos, durante toda su vida. Toda su formación es por lo que lee y otra cosa por lo que recibe también de la gente. Está sumamente comunicado, ¿no? Aun Sí, cuando no existe el Face, ¿no? claro, Todos los medios virtuales que tenemos hoy en claro, día, pero él está súper informado, ¿no? claro. De la información que está Estaba por muy el mundo. informado en parte porque entra muy joven al periódico, la prensa, y allí tenía contacto con gente, periodistas, gente interesante, Valdelomar, Falcón, mucha gente toma contacto con González Prada, ¿no? Entonces es un mundo que lo ayuda a abrir el horizonte. Y además, como él tenía una gran aspiración, ser escritor, ser periodista. Entonces él se esforzó mucho para aprender y lo manejaba muy bien, porque se señala, por ejemplo, que él, cuando recibía los escritos de los periodistas del momento, él los corregía, él tenía que leerlos al linotipista, ¿no? Pero él también los leía y muchas veces corregía errores ortográficas importantes y él mismo dice un momento, me extrañé mucho de encontrar tantos errores ortográficos en periodistas de renombre, algunos, Eso que ¿no? se llaman, ¿no? Claro, Profesionales, ¿no? pero sobre todo, como Claro. dice, para continuar, él aprendió mucho, sobre todo después cuando regresa de Europa, porque en su casa se reunía él a mucha gente. Muchos escritores, muchos estudiantes, obreros venían y compartían con él, se hacía una especie de tertulia en el famoso Rincón Rojo, ¿no? Y esto era para él una gran fuente de observación y de instrucción, ¿no? Para él, para conocer la realidad peruana. Porque él nunca viajó en el Perú, sino una sola vez a Huancayo, en el año 1918. Entonces, toda la realidad, por ejemplo, de la sierra peruana, él la aprende, la recibe de los dirigentes campesinos, de los profesores y logra empaparse con bastante profundidad de la realidad, digamos, social y, digamos, económica, histórica del Perú entero, ¿no? Claro, justo ese punto, ¿no? Comentas que ha viajado pocas veces al interior del país, sin embargo sí ha viajado a Europa, razón por la cual tal vez haya, cuando ya entran a la ruptura, porque al inicio coincidían en el proyecto, pero se da la ruptura y hay en algún momento, y usted menciona en el texto, lo califica de europeísta, ¿no? Que apela necesariamente al externo para resolver nuestros problemas internos, ¿no? Sí. ¿Qué opinión le merece eso? Aya de la Torre le reprochó mucho esto de europeizante, ¿no? Entonces, pero Mariátegui se defiende muy bien de esto y él admite que, digamos, lo ha aprendido mucho en Europa, gracias a su viaje a Europa. Él se empapó de toda la realidad europea y a nivel ideológico, él descubre el marxismo en Europa, ¿no? Que le abre un mundo nuevo y realmente que es muy importante para Mariátegui. Y él mismo acepta que cuando regresa a Perú, que él da sus conferencias en la Universidad Popular sobre la realidad europea, ¿no? Y mundial. Él Desde dice una que es, mirada marxista y leninista, ¿no? Como claro, señalas en el una texto. mirada muy marxista, ¿no? Y donde basa todo su análisis sobre, por ejemplo, los aspectos económicos que para él son fundamentales, ¿no? Para entender la historia del país. Entonces, él sí admite que ha recibido mucho de Europa, él dice que aprendió mucho de Europa, pero en Europa aprendió a conocer más el Perú, ¿no? Que es muy, y él, yo creo que la historia demuestra que si hay alguien que ha estudiado bien la realidad peruana, es Mariátegui, ¿no? Sus 7 ensayos son la prueba de esto, ¿no? Y hay poca gente hasta ahora, hasta esa época, digamos, que había hecho un análisis tan profundo del Perú, porque los grandes escritores,
Calderón, Ribagüero, habían escrito mucho sobre el Perú, pero de una manera descriptiva, ¿no? Nunca entraron a analizar los problemas fundamentales del Perú. Claro, le faltó una comprensión de caladura, como diríamos, Claro, ¿no? claro, ¿no? Bien. Entonces, decir que Mariátegui es europeizante hay que tomarlo con bastante matices, creo, ¿no? Sin embargo, también en el texto mencionas que Mariátegui y Haya al inicio coincidieron. Incluso deslizas la idea de que Mariátegui habría sido un tanto aprista, ¿no? Sí, se Sí, podría sí, decir. sí, sí, porque eso justo lo tengo por allí anotado, que precisamente eh, hay una cita por acá, de justamente donde mencionas precisamente esa idea, ¿no? De que, dice, ahí está, lo cito, está en la página 307, ¿no? En lo fundamental, Haya y Mariátegui, sostienes, compartían los mismos objetivos de trabajo: la formación de conciencia de clase y la unificación de todos los trabajadores. Mariátegui no había dudado en adherirse al movimiento aprista, lo manifestó por escrito. Durante varios años José Carlos Mariátegui fue ferviente adherente de la causa aprista. Sí, es exacto. Porque muchas veces se ha dicho que, bueno, se sabe que ellos pelearon, ¿no? Y se distanciaron mucho. Pero desde que Mariátegui regresa de Europa en el año 23, Haya de la Torre lo invita a participar, a dar clases en las universidades populares que él fundó, ¿no? Y él colabora con Haya de la Torre ahí. Además, él regresa y muy poco después él participa en la creación de la revista Claridad. Claridad, que es una especie de réplica de Clarté de Francia, de Barbius, ¿no? Y una cosa curiosa, en un momento encontré una cita de, bueno, Haya de la Torre aparece como director de la revista Claridad. Cosa que Mariátegui no figura. Él figura como colaborador, Ajá, ¿no? ajá. Figura como colaborador. Pero hay una cosa curiosa. Luis Alberto Sánchez dice un momento que Haya de la Torre y Mariátegui fundaron juntos la revista Claridad, juntos. Y yo tengo la impresión de que fue más bien idea de Mariátegui, porque él regresaba de Europa, había hablado con Barbius, estaba imbuido de este pensamiento, y yo creo que él propuso esto a Haya de la Torre. Pero era normal que Haya de la Torre figurara como director, porque él era el director de las universidades populares. Y además fue el primer rector, ¿no? Claro. Pero otra cosa curiosa, que mientras Haya de la Torre está libre en Perú, porque fue deportado el año 23, en octubre, pero antes de esto salieron 3 números de Claridad y no hay ningún artículo de Haya de la Torre. Ningún artículo de Haya de la Torre en Claridad, en estos 3 números, ¿no? Curioso. Bueno, no importa mucho, pero yo creo que fue un momento de buena colaboración, ¿no? Después, cuando Haya de la Torre es sacado del país, continúa la colaboración con Mariátegui, y Haya de la Torre también tiene, digamos, expresiones muy optimistas y toma a Mariátegui como este es nuestro representante casi en la clase popular, digamos, para trabajar esta unión de los obreros con los estudiantes, ¿no? Entonces ellos han colaborado muy estrechamente porque tenían una visión común de hacer el gran frente antiimperialista. El frente único. El frente único, ¿no? Y estuvieron muy juntos en esto. Sin embargo, se dio la ruptura. Se dio la fue la ruptura. causa? Y la ruptura se dio un momento que le afectó muchísimo a Mariátegui, porque Haya de la Torre, digamos, desde afuera, se lanzó como candidato a la presidencia. Además que no tenía partido, no tenía organización. No fue precisamente con el APRA, porque el APRA era un frente todavía. El APRA era un frente, pero no existía prácticamente. Había fundado el APRA en México el año 24, ¿no? Tenía un grupito, tenía varios grupitos, pero nada significativo, y además en Perú no había nada, ¿no? Entonces, para Mariátegui fue un golpe tremendo que Haya de la Torre se lanzara como candidato a la presidencia. Además, ideó un golpe de Estado con un militar en el norte del país. Que fue un fiasco. Que fue un fiasco, claro, pero le pareció a Mariátegui totalmente
contrario a todos los planteamientos que ellos habían hecho de la necesidad de organizar el movimiento obrero, estudiantil, campesino, para, digamos, llegar a tomar eventualmente el poder, pero una vez bien organizados. Entonces la ruptura es total. La ruptura, hay palabras muy duras ahí de Aya de la Torre que son feroces algunas, ¿no? Y de Mariátegui también. Yo creo que tanto le afectó eso a Mariátegui que después cayó enfermo. No lo señalo directamente aquí, pero él se enferma después de esto. Se nota. Para él fue muy, muy duro esto, muy duro. Sí. Hay otro punto que nos llama mucho la atención, es antes que viaje, al parecer, a Europa, Mariátegui va a apoyar a Jorge Prado. Sí. ¿No? Jorge Prado, hijo de Mariano Ignacio Prado, que digamos no es un personaje que goza pues de buena fama, ¿no? ¿Qué pasó allí con Mariátegui? Claro, es que yo encontré este asunto que hasta ahora nadie había señalado, que Mariátegui se involucró en la campaña, digamos, política de Jorge Prado en el año 18, ¿no? Y yo creo que el año 18, sí. Yo creo, o 17. 17. Desde abril de 1917. Claro, 17, dice, exacto, claro. 17. Y yo creo que es muy importante porque él allí, digamos, en él hay un cambio que se opera, creo yo, ¿no? Porque él, durante todos los años anteriores, había intentado trabajarse de manera personal para llegar a ser un buen periodista, ¿no? Para destacar como artista también, porque él como poeta quería, ¿no? Y tenía... Entonces, a partir del 17, él me parece que encuentra la dimensión más social y política de la sociedad, ¿no? Y de su mismo papel, el papel posible que él puede jugar en la sociedad. Y este asunto de la presentación, digamos, de la elección de Jorge Prado, me parece que marca un cambio. Yo ahí cuestiono, digamos, un poco la periodización que se hace generalmente de Mariátegui, ¿no? Yo digo que él cambia fundamentalmente el año 17. Son los primeros tanteos socialistas, que Prado habla también de socialismo, ¿no? Y después él clarísimamente, digamos, se orienta con nuestra época, con la razón hacia esa tendencia, digamos, socialista, ¿no? Eso está claro. Pero yo pienso que el cambio se opera en el año 17. Por esto divido el libro en dos momentos, claro. El año 17, ¿no? Cosa que hasta ahora nadie había hecho, creo. Claro. Bien. También me gustaría comentar una parte donde llama mucho la atención. En la página 450 dice lo siguiente, ¿no? Lo cito, ¿no? Dice: Colón es uno de los grandes protagonistas de la civilización occidental. Punto seguido, ¿no? Hace más de 5 años lo indiqué como el héroe histórico o pretérito de mi predilección. Pienso en él que cada vez que me visita la idea de escribir una apología del aventurero, el descubrimiento de América es el principio de la modernidad. El principio de la modernidad, ¿no? La más grande y fructuosa de las cruzadas. Todo el pensamiento de la modernidad está influido por este acontecimiento. Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente, ¿no? Para él el descubrimiento, así lo llama, no lo llama invasión. Sin embargo, es muy duro en los 7 ensayos, ¿no? Cuando habla de este acontecimiento. Entonces, si la llegada de Colón supone la llegada de la modernidad, ¿acaso eso no es una contradicción con la tesis clásica que conocemos de Mariátegui, que el Perú es un país semifeudal, semicolonial? Porque ese es el diagnóstico que da como un buen estudioso del país. Sí, allí, digamos, Mariátegui demuestra que es un gran admirador de Colón, pero más por el aspecto casi personal del aventurero. No sé si has fijado que yo pongo un subtítulo aquí, La aventura del hombre nuevo. Para Mariátegui la aventura, pero no la aventura, una pequeña hazaña, sino un gran objetivo, era algo que se perseguía, era algo muy importante. Y él considera a Colón como un hombre, digamos, fuera de serie por la gran aventura que esto supuso. Y es verdad que
mandarse desde España, digamos, con algunos barcos de madera, ¿no? a conquistar el mundo, ¿no? Es muy osado y es una gran aventura. Yo creo que Mariátegui subraya esto, lo del aventurero, pero el aventurero en el sentido de conseguir un gran objetivo. Y para Mariátegui el hecho de que se haya descubierto América Latina cambia totalmente el mundo de América Latina y de Europa también, ¿no? Cambia la visión, eso que él llama modernidad, es ese cambio que se opera, que es verdad, que es un gran cambio. ¿Por qué la denominación de Partido Socialista y no de Partido Comunista? Y usted mismo ahí hace un comentario al respecto. Sí, Mariátegui siempre, digamos, su gran objetivo era el socialismo, ¿no? Y él en Italia participa en, digamos, alguna célula del Partido Socialista, ¿no? Después asiste al Congreso de Livorno en el año 21 y allí el partido se divide, ¿no? En tres partes, Partido Socialista, Comunista. Pero Mariátegui siempre se ha quedado con la voluntad de crear un partido socialista, tal como el mismo Lenin al comienzo lo planteó. Al comienzo en Rusia era partido socialista y no era partido comunista. Entonces él defendió esta idea durante toda su vida, que le costó caro de cierta manera. Tuvo muchas peleas ahí porque, digamos, las personas, los líderes del Partido Comunista en Rusia, que tenían su, digamos, sucursal en América Latina, en Buenos Aires sobre todo, y en el año 28 hay un gran congreso, el primer congreso de los partidos comunistas en América Latina, donde invitan a Mariátegui. Pero Mariátegui participa, no él directamente, manda sus delegados, pero siempre se mantiene como partido socialista. Y ahí hubo grandes discusiones. Ellos en Buenos Aires insistían para que Mariátegui cambie de y él no quiso, él se mantuvo firme de mantener el Partido Socialista, ¿no? Era una manera también de distinguirse un poco de los parámetros del Partido Ortodoxo Comunista. Mariátegui tiene un marxismo muy personal, pero muy especial. No es en nada el comunismo ortodoxo, digamos, la línea, digamos, de Moscú. Él tiene una perspectiva muy distinta, donde, por ejemplo, la parte emocional, el psicoanálisis, por ejemplo, tiene una parte en su marxismo, donde la literatura, los 7 ensayos, tiene la mitad de su libro marxista sobre la literatura, que era totalmente, digamos, un poco extraño para un marxista ortodoxo. Después su libro, La defensa del marxismo, él plantea ahí una óptica bastante distinta al marxismo ortodoxo, ¿no? Entonces él ahí defiende una visión particular. Un marxismo abierto, un marxismo heterodoxo, ¿verdad? Que acepta ideas de Freud, de Sorel, de gente que no era, digamos... ¿no? Sí, claro, mucha gente, digamos, de otras corrientes filosóficas. Sin embargo, el partido que funda Mariátegui estuvo afiliado a la Tercera Internacional de Lenin. Y también cuando fenece Mariátegui, el Partido Comunista ruso, ¿verdad? Usted mismo indica en el texto, da como una especie de directiva que debe transformarse este Partido Socialista en comunista. Sí, fue una exigencia de la gente del Partido Comunista, pero Mariátegui, si bien tenía relaciones con la Tercera Internacional, pero como partido, el partido cambia a comunista después de que Mariátegui muere. Ahí es Rabines, que era un ferviente comunista, que había estado en Moscú antes de venir a Perú. Mariátegui lo llamó porque era un personaje muy inteligente, confiaba mucho en él, pero yo creo que no se dio cuenta exactamente de las ideas ya muy rígidas que tenía Rabines, ¿no? Y parece que tuvieron sus discusiones aquí en Perú. Ellos estuvieron solamente juntos, trabajando juntos durante 2 meses, porque
Rabines llega en febrero del año 30, ¿no? Y muere. Tenía que viajar a... Y tenía que además que viajar pensaba viajar a Buenos Aires, Ujú. pero trabajaron juntos durante 2 meses prácticamente. Y es solamente... Tuvieron discusiones fuertes. Claro, ¿No? es solamente después de la muerte de Mariátegui que el partido se transforma en Partido Comunista, por si acaso. Después de la muerte. Claro, pero también desliza de la idea de que por una cuestión estratégica habría denominado más bien Partido Socialista, ¿no? También mencionas ese argumento. También, sí, ese argumento, porque como había tiempo de Leguía, ya había, digamos, Mariátegui hecho la prueba de varias prisiones y que había una fuerte represión a nivel ideológico. Mariátegui lo dice claramente en una de sus cartas, donde podía expresarse más personalmente, que si él hubiera puesto el nombre de Partido Comunista, estaba afuera, lo metían afuera, la represión era clarísimamente opuesta, digamos, a que se instaure un partido comunista en Perú. Y además, creo que además llamarlo comunista en este momento también le impedía arrastrar una parte de los apristas, porque los apristas también eran muy fuertemente anticomunistas, ¿no? Entonces, yo creo que siendo partido socialista tenía más posibilidad de aglutinar, de recibir gente de distintos frentes, también creo. Sucede que, a ver, ¿qué diría usted sobre lo siguiente, ¿no? Sabemos que el aprismo tuvo implicancias posteriormente, ¿no? El partido también se ha ido dividiendo, se ha fragmentado, surgieron nuevos líderes, y lo mismo ocurrió con el partido de Mariátegui. Entonces, ¿qué implicancias nos ha dejado la fundación del partido de Mariátegui? Implicancias, Mariátegui funda el partido con una visión clara de organizar la gente desde la base, ¿no? Para él es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, él sufrió un golpe muy fuerte con lo de la división con el APRA, ¿no? Que ya la política peruana de izquierda, digamos, se divide ahí en dos. Y después él muere y, bueno, continúan los partidos, pero ahí es muy difícil decir, digamos, qué hubiera pasado, por ejemplo, si Mariátegui hubiera seguido viviendo en esa época, ¿no? Y yo, digamos, tampoco me he metido mucho en la historia, digamos, posterior del año 1930, todo lo que ha sucedido con el movimiento obrero y los partidos. Hablo un poco de lo que sucedió con la revista, siguió muy poco la revista Mauta, porque hubo una vuelta muy fuerte desde que Mariátegui muere. Rabines y Martínez de la Torre dan otra tónica a la revista Amauta y se vuelve claramente, digamos, de tipo comunista y fiel a los parámetros ortodoxos del comunismo, ¿no? Y muere muy rápidamente porque ya casi nadie se adhirió y bueno. Y también el movimiento sindical recibió muchos golpes, ¿no? La CGTP también, todo el mundo prácticamente pasó a la clandestinidad y tuvieron mucho problema para resurgir después y reorganizarse, ¿no? Ahora, Mariátegui ha seguido vigente hasta ahora, que todo el mundo se reclama de Mariátegui, hasta Sendero Luminoso se reclama de Mariátegui, ¿no? Pero también hay que reconocer que la idea de Mariátegui se apagaron durante muchos años, porque Mariátegui desapareció bastante de la circulación. Solamente en los años 40 y tanto, 50, comenzaron a publicar de nuevo los libros de Mariátegui, los 20 tomitos, y después ha tenido bastante auge, ¿no? Hasta hace unos 20 años atrás. Pero también últimamente también se ha apagado un poco la imagen de Mariátegui desde la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo, todo eso. Entonces yo creo que Mariátegui sigue vigente porque tiene un pensamiento que sí vale, y vale, como insisto aquí, no solamente a nivel político y a nivel de organización sindical, sino el pensamiento de Mariátegui vale como un gran promotor cultural, un gran humanista. Él plantea ideas nuevas de la formación de la persona humana que tiene que estudiar, tiene que mejorar, tiene que elevarse, tiene que tener una fe
un mito, dice, que es una especie de religión, ¿no? Para Mariátegui. Considera su socialismo como una religión, lo dice claramente, ¿no? Él tiene una Como un fe, mito. un mito, pero es un motivo, ¿no? Es un Como un motivo, impulso. un impulso, un ideal, un gran ideal. ¿Qué características puede resaltar de este trabajo suyo? Yo creo que lo novedoso de este libro es en varios aspectos. Por ejemplo, lo primero que es que tiene más de 500 fotografías que sitúan a Mariátegui, digamos, en su contexto. Tanto fotografías de Mariátegui, de su familia, algunas fotografías que no se conocían, por ejemplo, Mariátegui bañándose en la herradura, en Vividì, ahí, ¿no? Y algunas otras fotografías que encontré en revistas antiguas, en periódicos. Esa es una novedad. Hay muchas otras novedades en este libro porque he podido reconstruir de manera cronológica, digamos, la vida de Mariátegui, que hasta ahora había pasajes muy confusos. Por ejemplo, su viaje a Europa, han dicho, digamos, han dicho de todo que se iba. Por ejemplo, la República hace poco sacó un folleto donde el viaje es totalmente al revés de lo que hizo Mariátegui, ¿no? Entonces, hay la rectificación de muchos datos, de fechas, muchas fechas, digamos, que son rectificadas, y también he señalado que hay muchos escritos nuevos. Por ejemplo, he encontrado varias poesías nuevas de Mariátegui, he encontrado, digamos, hechos que, por ejemplo, siempre se decía que cuando él escribió las tapadas con Baudouin, que fue un fracaso. Me tomé el tiempo de ir a ver los periódicos y encontré que fue por siempre se señala que fue un éxito. Porque hubo esta bola, una bola digo yo, del fracaso, porque un amigo de él, que creo que era Alfredo González Prada, en la revista Colonia, dijo, en vez de las tapadas, las patadas, ¿no? Entonces, desde entonces se repitió esto y que esto fue un fracaso, pero no. Eso, por ejemplo, es una de las cosas novedosas que hay por aquí, ¿no? También hay muchos artículos que señalo que no se han registrado. Por ejemplo, hay una revista, un periódico en realidad. Cuando él regrese de Italia, funda con un amigo suyo, Camacho, un periódico que se llama Información. Y él escribe muchas cosas en Información, pero no las firma. Pero por testimonio de un amigo de él que años más tarde dice que Mariátegui escribía todo, dice, en Información. Y además se puede corroborar que hay muchos artículos sobre Alemania en esta Información. Y Mariátegui acababa de regresar de Alemania y estaba muy informado de lo que había pasado en Alemania, y creo que era el único capaz de escribir cosas tan detalladas sobre Alemania en esta revista. Además hay un artículo que sí al final es firmado. Eso corrobora que es Mariátegui, ¿no? Hay una serie de rectificaciones también en cuanto a fotografía, que se publicaban siempre fotografías al revés, donde se utilizaba el negativo. Claro, y sobre la pierna creo que también hay Claro, hay fotos donde aparece Mariátegui con la pierna izquierda amputada, y es la pierna derecha, ¿no? Sí. Y eso aparece hasta en las obras completas de Mariátegui, ¿no? Entonces hay cosas muy novedosas, y quizás lo más importante es resaltar el aspecto humano de Mariátegui, ¿no? El aspecto, digamos, de la persona que ha fomentado una nueva visión de la vida personal, donde el psicoanálisis, por ejemplo, tiene importancia. Él mismo admite que ha madurado más que cambiado, porque antes se decía, la edad de piedra no servía para nada, ¿no? Frase, por cierto, que tampoco lo ha usado, al parecer. Claro, digamos, pero él no ha usado, es verdad, claro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un aspecto, digamos, que hay que resaltar, esta parte más humana de Mariátegui, ¿no? Y también el lenguaje es bastante sencillo que usas, ¿no? Por cierto, muy recomendable por eso, ¿no? Muy didáctico, muy ameno, ¿sí? Lleno de fotografías, ¿no? Sí, lleno de fotografías. Creo que ojalá esto sirve para, digamos, que los tanto intelectuales como obreros puedan aprovechar este libro, y creo que debería servir para renovar un poco el pensamiento, por ejemplo, de la izquierda peruana, ¿no? Y sobre todo nuestra juventud, ¿no? Claro. Muchas gracias. De nada, con mucho gusto.